Romans chapter 13, para seguir con la serie, to continue with the que series, ya nos queda poco para terminar. that we don't have too much to go in the book. Ya en un par de años terminamos con esto. 2 more years will be done. Romanos 13. Romans 13. ¿Usted se acuerda dónde quedó la última prédica de Romanos? Remember when the last time we spoke about Pues yo todavía no vi la Romans? prédica del domingo pasado. ¿Cómo? ¿Ah? Díganme porque este lo cortamos así. Del 1 al 7. ¿Ah? Del 1 al 7. Esa fue la última de Romanos. 13. Entonces hoy es del 8 from verse 8 hasta el 14, ¿verdad? to verse 14. Vamos a terminar el capítulo 13 de Romanos. We're going to finish chapter 13 of the book of Romans. Quiero leerles el pasaje, I want to read the passage, el mensaje de hoy. today's message. El tema sencillamente va a hablar del amor práctico. The theme of the message is practical love. Pero el título para hoy, But today's title, Endeudado por amor. Love Debt, Endeudado por amor, parece una telenovela, ¿no? or Indebted by Love. Entonces sale en la tele endeudado por amor. Y sale una llorando, porque en la telenovela sí, ¿no? Llorando por el novio que todavía no es novio y que es rico. Y ella es pobre, entonces no puede, porque las telenovelas son todas iguales. Y la suegra es mala y quiere matarla. ¿Verdad? Sí, las veo todas. A ver si hay alguna diferente. No, gracias a Dios no veo telenovelas, si no estaría con la cabeza mal. I don't watch soap operas. Endeudado por amor. Indebted by Love. ¿Por qué le llamamos así? Why do we call it like Porque this? el versículo 8 nos dice: no debáis nadie a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El pasaje que vamos a ver hoy, The passage we're going to be on today, no lo podemos, es muy importante que no lo saquemos de contexto. we cannot take it out of its context. Empezamos a hablar en el capítulo 12, We spoke in chapter 12. dijimos de la parte práctica, We spoke about the practical part es of it. decir, se habló mucha teología en los primeros 11 capítulos, During the first 11 chapters, there was a lot of theology, de lo que es justificación, what it is to be justified. pero llegamos al capítulo 12 But then we come to chapter 12, y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos con toda esa información ahora? and we ask ourselves, what do we do with all this Y information? el capítulo 12 nos empieza a decir que debemos ser transformados. And chapter 12 begins by telling us that we need to be transformed, Primero nos dice que nos presentemos como una ofrenda viva, that we need to present ourselves as a living es sacrifice, decir, una entrega total a Dios. a total giving of ourselves. Y después que seamos transformados And after being transformed por medio de la renovación de nuestro entendimiento by the renewing of our minds, y romper y no amoldarnos al mundo. so we break off and we don't conform ourselves to Y the cuando world. esas dos cosas suceden, ¿qué es el próximo paso? And when those two things happen, what is the next step? Que comenzamos a comprender la voluntad de Dios, We begin to understand the will of God, que es perfecta para nosotros that is perfect for y us, agradable, nos dice el pasaje. and it is pleasing. Entonces, después de eso, comenzamos a funcionar inmediatamente dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. So then after that, immediately we begin to work out our lives in the body of Christ. Así que no es una experiencia que nos aparta
aparta, So it's not an experience that we go through that separates us. que nos deja en un rincón, somos cristianos por allá y nadie sabe, nadie conoce y nadie sabe lo que pasó con nosotros. As though we became Christians and then we are neglected. We neglect Sino ourselves. que una persona que es transformada pasa a ser parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, But a person who's been transformed becomes a part of the body de of la Christ, iglesia del Señor. of the church of the Y Lord. comienza a funcionar dentro de esa iglesia. And they begin to function within that church. Da They give porque Dios deposita dones sobre esa persona, manifiesta dones del Espíritu Santo. God gives that person certain gifts, and so Y they recibe, and then they receive, porque con los dones de los demás somos bendecidos también. because by the gifts of others we are all blessed. Entonces en esa dinámica vamos creciendo So that in that type of dynamics we are all growing como hijos e hijas de Dios. as sons and daughters of God. Y también vemos en el capítulo 13 que tenemos una vida cristiana, pero dentro de la sociedad en que vivimos. And then we also see in chapter 13 that we have a Christian life within the society that we live in. Y que es muy importante respetar las leyes y las autoridades. And that because of that it's very important to respect the laws and the authorities out there, Ser buenos ciudadanos, to be good citizens, para que el mundo reconozca a Dios a través de nosotros. so that the world may see God through our lives. En otras palabras, para que seamos luz en el mundo In other words, to be light in the world y sal. and salt. Y esas leyes las obedecemos. And those laws, we obey them. Pero hay una razón por la cual a veces el cristiano no obedece esas leyes. But there are reasons why Christians do not obey the laws sometimes. Y es sencillamente cuando esas leyes comprometen la palabra de Dios. And it is very simple in the way where if the law attacks the law of God. Y es ahí cuando decimos más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. And that is when we say that it's better to obey God than to obey man. Eso no se usa porque no te gusta el pastor. You don't say that because you don't like the pastor. Ah, yo no le hago caso a nadie, por más vale obedecer a Dios y no a los hombres. Muy espiritual ahí. That's not the way it goes. Aplicamos eso cuando la ley We apply that with the law. quiere prohibirnos algo que la palabra de Dios quiere que hagamos. Wants to prohibit us from doing something that God wants us to Y do. habíamos puesto algún ejemplo, ¿se acuerda? Si nos prohíben predicar, For instance, if we are prohibited from preaching, no hacemos caso. we don't listen to that. Si nos prohíben hablar la palabra de Dios, no hacemos caso. If we are prohibited from preaching the word, we don't listen to that. Quizás acá no lo estamos viviendo todavía, Perhaps we're not living those laws here, pero en otros países lo están viviendo. but they certainly are living them in other Y por countries. eso van presos. That is why the people go to Y jail. algunos hermanos han muerto, And some brothers have died, pero están con el Señor. but they're with the Lord. Han preferido la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que la ley del hombre. They have preferred the law and the testimony of God rather than the law of Así man. que apróntese, So then get ready. porque pronto va a tener que elegir qué hacer. Soon enough you'll have to choose Pero yourself. hoy, But today, en estos versículos a partir del 8, in these verses from verse 8, vamos a hablar del amor cristiano práctico. we'll talk about the practical love of the Christian. Pero ¿cómo une el Espíritu Santo a través de Pablo How does the Holy Spirit join through Paul la enseñanza de someterse a las autoridades, the teaching of submitting to the authorities, de pagar a cada uno lo que se le debe, tributo, como dice al final del versículo 7, to pay anyone do what is due to them, impuestos, taxes, respeto? respect? ¿Cómo une con esto del amor? How does this all joined up Hay with una love? frase ahí que no la puedo pasar de por encima There's a phrase here that I cannot hop porque es over importante. because it is important. Dice, no debáis nada, a nadie, perdón. It says, oh no one anything. Es decir, déjeme leer el versículo 7 para que vea cómo lo hilvana el Espíritu Santo. From verse 7 it's better to understand. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, al que impuesto. Al que respeto. Al que honra. No debáis nada a nadie. So don't owe anything to anyone. Y esto es importante no dejarlo pasar, And this is important not to let it go by porque el amor es tan práctico because love is so practical como una deuda. as a debt. Yo no te voy a pedir que levantes la mano y yo te voy a decir, ¿cuántos tienen deuda? No hagas eso, I'm no. not going to ask anyone here who has debt, Pero vivimos una sociedad endeudada. but we live in a indebted Y society, todos en algún momento de nuestra vida sabemos lo que es una deuda. and we all understand what a debt is, Sobre todo una deuda que no podés pagar. especially a debt that you cannot pay. Que empezás a decir, ¿qué hago? And you begin to think, what do I do? No sé si alguna vez te han llamado y tienes que pagar. I don't know if you've been called and then Eso es lo harassed. peor. That is the Te worst. empiezan a presionar.
when the creditors call you. En cuanto a la vida cristiana Towards the Christian life y las deudas, hay mucha controversia, ¿verdad? and having debt, there's a lot of Porque controversy. algunos hermanos piensan que cristianos no pueden endeudarse en nada, Because some Christians believe that Christians cannot be indebted at all, basado en este pasaje. based in this passage. Yo no respeto esa opinión, And I respect that opinion, porque sería muy bueno no estar endeudado en nada. because it would be the greatest thing not to be in debt with anyone. Pero la realidad es que vivimos endeudados. But the reality is that we are in debt. Porque ahora cuando a usted le venga el bill del agua, por ejemplo, Because now when you get your bill from the water company, es el agua que ya consumió. it's the water that you already Es decir, que usted la used. debe. So then you owe Eso es it. una deuda. That is a Y es debt. imposible, no se puede ir a la compañía del agua y decir voy a pagar un año entero antes de que me venga. It is impossible to go to the water company and say I'm going to pay a whole year's worth, Aparte no tenés la plata para hacer eso. and we don't have the money for that. O el gas, o cualquiera de esas cosas es una deuda. Anything that you spend, you have to pay after it's a debt. Si querés tener una casa en este país, If you want to have a house in this country, sería precioso poder decir, acá tengo $400,000, dame la casa. it would be nice to have $400,000 and to be able to pay it. No conozco ninguno de ustedes que lo haya podido hacer, o Dios quiera que lo pueda hacer. I still don't know any person that has been able to do that, but Pero en hopefully they este will. país compramos una casa de repente But in this country, we do buy a house, y tomamos esa deuda and we take that y debt, sabemos que vamos a estar 25 años, 30 años pagando. and we know that we're going to be paying it off for 25, 30 El years. problema, creo yo, no es ese. I don't believe that that's the problem. Creo que el pasaje tiene una enseñanza atrás de esto. I believe that the passage has a hidden teaching, Y la enseñanza es que el cristiano debe ser honesto and that the Christian should always be honest ante todas sus deudas. before in front of all his debts. ¿Y qué quiero decir con esto? What do I need to say by Que this? cuando contraigo una deuda, That when I do have a debt, tengo que ser honesto I need to be honest, de decir yo puedo pagar esta deuda. and to be honest enough to say I can pay this debt. Es muy deshonesto It'll be very dishonest contraer una deuda sabiendo que quizás no la puedo pagar. to get in debt with knowing that you cannot pay it off. Y usted sabe de lo que estoy hablando, And you ¿verdad? know exactly what I Es mean. ese tipo de compras que a veces se hace y los cristianos la hacen. And Christians do buy things at times, Y ay, que yo quiero eso y lo quiero. and I want that thing, I want to buy Y it, bueno, y acá tengo la tarjeta, tomá la tarjeta. and I have the credit card here, go ahead, La pay. tarjeta ya está al rojo vivo, pero tomá a ver si pasa, pared eso ahí. And perhaps your credit card is up to its Y limit, but you still quizás want to alguien buy le that. pregunta, ¿y cómo lo vas a pagar? And they'll ask you, how are you going to pay for it? Y después veo cómo. I'll see later, it doesn't matter. Y el después viene. And the later, Antes del mes te llega el bill. before the end of the Y ahí month, tenés que decir qué va a hacer. you get your bill, and that's where it tells you that Y you're ahí muchas veces nos llenamos de deudas que no podemos, y eso es deshonesto. and we load ourselves with debt. Saber que no lo Dishonest. puedo pagar y ponerme en deuda es deshonesto. To know that I owe something and to get more than La enough. prédica de hoy no está hablando de eso, entiéndame, pero yo no puedo dejar pasar por alto esta frase. Today's message is not about this, but I cannot go over this verse. Porque el contexto nos habla de dinero y de tributos y de impuestos y de todo lo que debemos pagar. Because the whole context of this talks about money, taxes that we owe, and things like that. Y como cristianos debemos llevar una vida honesta. And as Christians, we need to follow up with an honest life. Yo no puedo decir, me voy a comprar, me quiero ir a Uruguay, me voy. No aguanto más. I can't say I'm going to leave to Uruguay, I'm just going to Y leave. ahí me meto en internet, ¿cuánto sale el pasaje? $1,500. And I pay for my ticket $1,500, Pero no voy a poder pagar. but I can't pay it. Bueno, acá tengo la tarjeta, tomá. Well, then I'll just put it in my Y credit a la card. vuelta, allá voy a disfrutar, te lo aseguro. I'm going to have fun over there, Pero a la vuelta, but when I come back, viene en el correo, te llega. the statement comes back Ellos to no fallan nunca. they never fail No to se send me pierde this. nunca ese bill. That bill never gets lost, Llega y te dice hay que pagar tal fecha. and you got to pay it on a certain date. ¿Y con qué lo pago? And what do I pay it with? Y si yo me endeudé sabiendo que no iba a pagar, estoy siendo deshonesto. And if I got in debt knowing that I couldn't pay it, then I'm being ¿Sabe dishonest. lo que dice la Biblia de una persona que contrae deudas y no paga? You know what the Bible calls a person that Este es un tema para hablarlo varios domingos. gets into debt and Y does not want sé to que pay nos it? pone incómodo a veces.
And I know that it's an uncomfortable Pero thing. es bueno que nos ponga la palabra de Dios incómodo, porque debemos ser honestos, hermanos, We have to be honest. incluso con el dinero. Even with money. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 37:21? Psalm 37:21 says, El impío toma prestado y no paga, the pagan takes borrows but doesn't pay back. pero el justo tiene misericordia y da. But the just has mercy and gives. Fíjese la diferencia. Look at the difference. Cuando una persona When a person toma una deuda que no puede pagar, takes on a debt that cannot be paid, o pide prestado y no paga, or asks to be lent and la cannot Biblia pay, lo pone a la altura de un impío. the Bible calls a No sé si me person están a entendiendo. pagan. O están entendiendo demasiado y por eso tan serio. Pero el dinero en la Biblia es tratado muchas veces de manera que usted capaz ni se dio cuenta, pero la Biblia habla mucho de plata. The Bible talks a lot about finances. Y como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros debemos ser luz en esta tierra. And as citizens of the kingdom of God, we need to be light in this Y yo world. sé que quizás han pasado cosas en la vida de algunos And que no esperaban. I know that you have gone through things that you weren't expecting in your life. Enfermedades o pérdida de trabajo, eso es aparte. Sickness, loss of jobs, that's Eso separate. Dios lo conoce. God knows those Lo que situations. estoy hablando es de la forma de vivir nuestra, What I'm talking about is the way we live, en donde muchas veces contraemos deudas ya sabiendo que vamos a tener problemas en pagarlas. and where we take on debt or knowing that we're going to have problems Y paying it. eso debemos evitarlo. And we need to avoid that. ¿Por qué? Why? Porque delante de Dios es deshonesto. Because before God, it's Y dishonest. según la Biblia nos pone a la altura de un impío. And according to the Bible, it calls us to be pagans. Entonces cuando usted tenga que pedir prestado y se endeude, tenga cuidado si va a poder pagar eso. So when you do ask for a loan, be careful and rethink whether you are going to be able to Y pay it esto no off. solo tiene que ver con el banco o con una institución financiera. And this is not just with the banks or anything like that. Si usted como persona le pide a otra persona prestado, If you ask to borrow, esté seguro, segura de que lo va a poder pagar. be sure that you're going to be able to pay it back. Porque si no está siendo deshonesto con la persona. Because then you will be dishonest with that person. Y quizá usted haya sufrido alguna experiencia And perhaps you've gone through something like de this, que de alguna manera su nombre haya estado envuelto y usted haya tenido que pagar. A mí me pasó eso. where your name was involved in something that you needed to pay that wasn't your debt. Y no es nada lindo, And it's not good, porque se supone que un hermano because it's expected of o a una brother hermana en or Cristo a sister in tiene que Christ ser honesto y venir y saldar sus cuentas. has to be honest enough to pay their debt. Pero bueno, de eso se encarga el Señor, ¿verdad? But the Lord knows. Entonces, el amor práctico So practical love, es como una deuda. it's like a debt. ¿Por qué? Why? Porque no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Ya Oh. salí de la plata, descansen. Y ahora vamos a ver el amor. It says, oh, no one anything except to love each other. Si querés ir al baño te espero, si esto te incomodó, si te vinieron los calores por hablar de plata, pero no debáis nada a nadie, But don't owe anything to anyone sino el amaros los unos a los otros. except to love each other. Hay una deuda que debemos mantener y esa está en la Biblia. There's a debt that we should always have, Y es la deuda del amor. and it is to love. Por eso le pusimos al mensaje endeudados por amor. That is why we call the message to be indebted by love. Porque esta es la deuda que el pasaje nos está hablando. Because that's the debt that the passage is talking about. Es una deuda que nunca vamos a poder pagar. It is a debt that we'll never be able to pay ¿Se off. imagina usted un mortgage eterno? Can you imagine an eternal mortgage? Y la Anita compró la casa. ¿Hasta cuándo hay que pagar? ¿Hasta la eternidad? Seguir pagando y pagando. Pero en el amor debe ser así. But in love, it should be practiced. En like el that. amor debemos siempre mantenernos en deuda. We should always have ourselves in debt with love. Entiéndame lo que quiero decir. Understand what I'm trying to ¿Por say? qué el amor es una deuda? Why is love debt? Porque dice en 1 de Corintios 13:8 Because 1 Corinthians 13:8, que el amor nunca deja de ser. because love never stops being. Es decir, que cuando hablamos del amor So when we talk about y love del amor práctico, or practical love, siempre va a ser una deuda. it'll always be a debt. ¿Por qué? Why? Porque ni usted ni yo Because nor you or I podemos amar lo suficiente. can love the sufficient. Y usted me dirá, pero yo amo mucho. But you can say, I love a Pero lot, todavía sigue siendo una deuda. but it's still debt. Porque tenemos que amarnos más Because we todavía. need to love each other more. El amor lo tenemos que ver como una deuda cada mañana que nos levantamos. Every day we should see love as debt. Y amar
al prójimo, amar a los hermanos, amar a la familia. to love your neighbor, your family. El amor es tan importante en la vida del cristiano Love is so important in the life of the que Christian es una evidencia del nuevo nacimiento. that it is evidence of your new birth. Primera de Juan 3:14 1 John 3:14 dice: nosotros sabemos says that we know que hemos pasado de muerte a vida that we have gone through death to life porque amamos a los hermanos. because we love our Y brothers. fíjese, el que no ama a su hermano permanece en muerte. The one that doesn't love his brother, he's still dead. Es decir, que si alguien no ama a su hermano, It's to say that if you don't love your brother, es una evidencia de que quizás no ha nacido de nuevo. that is evidence enough that perhaps you haven't been Porque born cuando again. alguien nace de nuevo, Because when you are born again, ama a su hermano. you love your brother. Lo ama de tal manera You love him in such a way que lo muestra that you show it porque es práctico. because it is a No es practical solo love. una palabra, It's not just a es word. una forma de vida. It is a way of life. El amor que se nos está The exigiendo. love that is being asked of us. Ahora, también el amor es tan importante Now love is so important porque es la marca del cristiano. because it is the mark of the Christian. Juan 13:35 John 13:35. dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, In this, everyone will know that you are my disciples. si tenéis amor los unos por los otros. That if you love one another. Fíjense lo que dice el pasaje. Look what the passage says. No reconocerán a los discípulos de Cristo They will not be recognized as Christ's disciples, por los quizás milagros que se hagan a través de ellos, perhaps through the miracles that they're going to do, por las señales, for the signs, por los prodigios for the wonders que Dios haga a través de los cristianos. that are going to be done through the disciples. El mundo reconoce a los discípulos de Cristo por el amor. The world recognizes the disciples of Christ by love. Yo no sé si esto nos está enseñando algo, I don't know if this is teaching us something already, pero creo but I believe que es donde la iglesia está faltando. it is where the church is Y me failing, incluyo en eso. and I include myself. Creo que esta es el área donde quizás This is the area, perhaps, no entendemos completamente where we don't understand que fully estamos en deuda y que hay que empezar a pagar. that we are in debt and we need to pay. Todos los días debemos amar Every day we need to love y amar más and to love y more amar más, and more porque la deuda está. because there's Es debt. una deuda que hay que seguir poniendo y poniendo y poniendo. There's a debt that you need to fill El amor and pay nunca and deja pay. de ser. Love never ceases. Pero hay un problema aquí. But there's a problem here. No se trata solo de amar a mi familia y a mi hermano, It's not just about loving my family and my brothers, porque aquí lo lleva más allá, because the passage extends it como Jesús lo llevó. as Jesus took Nos it. dice el versículo 9. It says verse 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que los pecados que aquí se enumeran The sins that are mentioned in this verse justamente son los que tratan de las relaciones entre nosotros that are joined to the relationships between one person and y con el another prójimo, with a neighbor. ¿verdad? La ley, según el pasaje, The law, according to the passage here, se cumple amando. it is fulfilled by love. ¿Por qué? Why? Porque el amor no hace mal al prójimo. Because love doesn't do harm to the neighbor. Los mandamientos The commandments que tienen relación hacia los demás that are related to the other ones, se cumplen amando. you fulfill them by love. ¿Por qué? Why? Porque si empezamos a recorrer la lista, Because if you begin to go through the list, no adulterarás. you should not commit adultery. Yo no conozco a nadie que adulteró por amor. I don't know anyone that's committed adultery because of love. Se adultera por egoísmo. You commit adultery from envy. Porque si yo realmente amo a mi prójimo como a mí mismo, Because if I really love my neighbor as I love yo myself, tengo que cuidarme del adulterio. I need to take care of myself from ¿Por qué? adultery. Why? Voy a dañar a mi esposa, I will harm my voy a wife. dañar mi familia, I will harm my se va a dañar la kids. familia de la otra The persona. other person's family will be Eso no harmed. es amor, That is not love. eso es egoísmo. That is envy. No adulterarás, Selfishness. You should not commit adultery. no matarás. You shall not kill. No conozco a nadie que mate por amor. I don't know anyone that will kill by love. Te amo tanto que te voy a cortar la cabeza. I love you so much that I'm going to cut off your head. Cuando esas cosas pasan porque algo no anda bien acá en la azotea, It's something wrong with the person's head. ¿verdad? when that Esa gente happens. celosa y con problemas mentales que le quita la vida a una persona que supuestamente ama. People with problems kill other people because they A think they love. los que andan de novio y de novia. Those of you who are Si boyfriend hay and algún girlfriend, celoso, celosa, por ahí déjelo nomás de costado porque así va a ser su vida. if Celoso. your partner is jealous, you better leave them sooner Y than eso no es later. amor. That's not love. No hurtarás.
You shall not commit El cuidado de la propiedad que no es tuya. what? No hurtarás. Oh, okay, you shall not covet. Si yo amo al prójimo, If I love my neighbor, no voy a robarle lo que es de él. I will not steal what belongs to him. Por amor no se roba. By love, you don't steal. Respeto la propiedad de la otra persona. You respect the other person's property. No dirás falso testimonio. You will not give false testimony. El tan doloroso mentira de otra, la tan dolorosa mentira que se hace sobre otra persona. The hurtful lies that you can say about somebody else, Eso no es amor. that's not love. Cuando uno tiene amor dice la verdad. When you have love, you tell the truth. No codiciarás. Todos sabemos lo que es eso. You shall not covet. Querer lo que otro tiene. To have what you, to want what others have. La persona codiciosa no, eso no es codicia, perdón. Me fui a la otra. Querer tener siempre más. To wanting to have more than others. Eso hace daño. That hurts. Porque en esa batalla por querer, estaba pensando en la envidia. Pero en la codicia, esa batalla por querer más, uno empieza a dañar gente. You can hurt other people by that battle of trying to gain so much for yourself. Y cualquier otro mandamiento, In any other commandment, dice Pablo, en esta sentencia se resume. Paul says that it's consumed in this. Amarás a tu prójimo, ¿como quién? You will love Como a ti mismo. your neighbor as yourself. Yo me quiero. I love Yo me myself. miro al espejo todo el día y digo, qué bien que estás hoy, ¿eh? I look at myself in the mirror and I say, Cada "You're día doing estás good." mejor, Gastoncito. Every day you're doing Y me better. toco la cara, ¿eh? Y no miro para acá porque pero no, estamos bien, estamos bien. I look at myself and I think to myself, I'm okay. Yo me quiero mucho a mí mismo. I like myself a Entonces, lot. si yo me quiero a mí, So then if I like myself, ¿yo cómo le voy a hacer daño a mi prójimo? Pues supone que lo quiero como a mí mismo. how am I going to hurt my neighbor when I love him as I love myself? Pero acá hay una pregunta que le hicieron a Jesús también. But there's a question here that No sé si te la hiciste. that they asked Jesus. ¿Quién es mi prójimo? And they asked Jesus, who is my neighbor? No sé si lo pensaste. I don't know if you thought ¿Hasta of it. dónde llega esa definición? ¿Quién es mi prójimo? Where does the definition of your neighbor reach to? En Mateo capítulo 10, In Matthew chapter 10, si quiere vamos juntos a verlo un poquito, if you want to go there with me, porque esa pregunta se le hicieron a Jesús. because Jesus was asked that question. Mateo 10, Matthew 10, 25, 25. oh, me equivoqué de evangelio. It's not the right book. Ok, déjeme, Mateos. no se ponga nervioso porque eso es falta de amor. Yo voy a encontrarlo. Y si lo encuentra usted, me dice, apunté mal el evangelio. En otras oportunidades, en otros años, The years, alguien desde el santuario decía, alábale. Esto le pasó Lucas. in the book of Luke. Esto le pasó a los mejores predicadores del mundo, así que ¿por qué no me va a pasar a mí? Lucas 10, 25. Luke 10:25. Un intérprete de la ley, mire quién le pregunta a Jesús. A lawyer stood there. Dice que se levanta para probar a Jesús. Says that he got up to go test Y le Jesus. pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? And he asked him, teacher, what should I do to Y inherit el maestro le life? dijo, And he said to him, y bueno, si sos maestro de la ley, ¿qué está escrito en la ley? what is in the law? ¿Y cómo lees? How do you read it? Y el intérprete de la ley dijo, respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Y Jesús que le dijo, bien has respondido. And Jesus said to him, you have answered correctly. Haz esto y vivirás.
Do this and you will live. Pablo está diciendo Paul is que saying la ley that the law, se resume it is summed up sencillamente simply en amar a tu prójimo como a ti and mismo. to love your neighbor as you love Y yourself. Jesús ya se lo había respondido And Jesus had answered it al intérprete de la ley. to the law here, lawyer Si en here. realidad vives esto, vas a vivir. If you really live this, Si podés vivirlo, vivirás. if you can do this, Si you will puedes live. aplicarlo a tu vida, vas a vivir. If you can apply it to your life, you can Pero live. ¿qué dijo el intérprete de la ley? But what did the lawyer say? Dice que queriendo justificarse a sí mismo, Wanting to justify himself, it says, dijo, ¿y quién es mi prójimo? and he said, who is my neighbor? Fíjese que el intérprete de la ley en realidad no estaba averiguando qué era lo que se necesitaba para cumplir con la ley y que Jesús le dijo, o él dijo, amarás al prójimo. Lo que estaba buscando era que Jesús fallara. What the lawyer was looking for is to trap Jesus with a question. Entonces por eso estiró un poquito la cuerda y dijo, ¿y quién es mi prójimo? That is why he asked him, who is my ¿A neighbor? quién tengo que amar como a mí mismo? Who do I have to love as myself? Entonces Jesús So then Jesus, le contó una historia. he told him a story. Y es la historia del buen samaritano. It's a story of the Good Y Samaritan. usted se acuerda de la historia. And you remember the story, Que un right? hombre iba caminando A man was walking y lo asaltaron. and he got robbed. Le pegaron. They hit him. Parece que este era uruguayo, que estaba en Uruguay caminando. Le pegaron, le robaron, lo dejaron sin ropa, lo dejaron tirado. They hit him and left him for dead. ¿Eh? ¿Y qué pasó? And what happened? Ahí empezó por ese camino, And on that road, empezó a pasar gente. people began to walk ¿Quién by. pasó primero? Who walked first? Un sacerdote. Dice. A priest. Y el sacerdote que dijo, And what did the priest say? que viéndole pasó de largo. Looking at him, he just kept on Es decir, walking. no es que no lo vio, It's not that he didn't see him. lo vio pero pasó de largo. He saw it, but he kept on walking. Quizás en su mente dijo, bueno, yo tengo mis cositas que hacer en la iglesia, The priest probably thought, I have too many things in estoy bien my ocupado en el ministerio, I'm very busy in my ministry. no me puedo hacer cargo de este problema ahora. I can't take care of this problem. Siguió de largo. So then he kept on walking. ¿Quién pasó después? Who walked by after? Un levita, A Levite. uno de estos que canta. One of these singers. Por ahí iba pasando, iban los tres mejor, All three of them para were que walking. ninguno se... Iba Natalia, Vanina y Mariana, Nati, Vanina, and Mariana. los levitas, The porque ahora Levites. le llaman así los levitas. Because they're called the Levites. Entonces They los call Levitas themselves the Levites. vienen a ensayar a la iglesia. They come to practice at church. Entonces ahí vienen y And they Y come. cuando iban por ahí por aquí, ¡pum!, lo vieron tirado a la muerte. When they were walking down Keel Street, they saw a man on the Y street. estos tres se miraron And they all looked at each other, all y three of them. dijeron, no, la práctica es las 5. No, they had to come to the practice at 5 o'clock. Son 5 menos 5, no llegamos. It's 5 to 5, we can't. Seguimos, que Dios te bendiga, seguimos la And God bless you, they told them Porque they ellos walked. son levitas. Because they're Levites. Tenían que ensayar esa. They had to practice that. Alguien le va a hacer algo. Somebody will take care of that man. ¿Quién pasó por ahí después? So then who walked by after them? Un samaritano. A Samaritan. Ni nombre le pusieron en la historia. He doesn't even have a name. No tenía título. He didn't have a No title. tenía, era una persona de Samaria. A person from Samaria. Es más, una persona que para los judíos no servía para mucho. A person that, according to the Jews, he was a no one. Más vale ni pasar por Samaria. Not even, the Jews wouldn't even walk Pero to pasó Samaria. por ahí. But he walked ¿Y by qué there. hizo el samaritano? And what did the Samaritan do? Hizo exactamente lo que alguien tiene que hacer con una persona en necesidad. He did exactly what you need to do with somebody who's in need. Lo tomó, He picked him up, lo llevó a un hotel, took him to a hotel, le curó las heridas took care of his y, wounds. y miró, estaba bien. He saw him and he was good. Agarró al dueño del hotel y le dijo, mira acá te pago por adelantado unos días. And he paid the owner of the hotel for a Y few si days queda ahead. debiendo algo cuando yo vuelva te lo pago. And if he owes you anything else, I will pay it after. ¿Qué dijo Jesús de esto? What did Jesus say about this? Fíjese el versículo 36. Verse 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. The one who showed mercy. Entonces Jesús le dijo, ¿ves? Ve y haz tú lo mismo. So Jesus said to Sencillo. him, you go and do likewise. Práctico. Practical. ¿Verdad que es práctico? Right? Era lo que debía hacerse. It was what you needed to do. No había en ese momento nada más importante que ayudar a ese necesitado. There was nothing more important than to help that person in need. ¿Por qué los judíos por qué le preguntaron a Jesús quién es el prójimo? Why did they ask him who's your neighbor? Porque los judíos tenían una escala de valores. Because the Jewish people had a ladder
Y values. en su vida religiosa, And in their religious life, para el judío, to the Jewish el person, prójimo the neighbor, era el familiar cercano y hasta por ahí. it was their close relative. And, Algunos lo estiraban un poquito más. and some would even extend it a little Algunos more. muy espirituales decían, no, mi prójimo son los judíos. Somebody would say, you know, all the people from Pero the más de country eso are no pasaba a neighbors. nadie. But more than that, they wouldn't do. Porque los gentiles eran perros para los judíos. Because the Gentiles were as dogs. Así to the llamaban Jews. los judíos a los gentiles perros. That's what Jews would call Gentiles, dogs. Entonces para ellos el prójimo tenía una definición muy corta, una aplicación muy corta. So for the Jewish mind, their neighbor was very short. Pero very Jesús short con list. una historia le dijo, ¿sabes quién es tu prójimo? But Jesus through a story Toda persona. told them that anyone is their Y neighbor. toda persona que tiene necesidad es tu prójimo para ayudarle. And anyone who's in need is their neighbor. No es necesario It's not necessary que vaya a la iglesia para que lo ayude. to go to church for you to help Hay them. mucha gente de afuera que necesita ayuda. Many people need help, Pero tenemos que vivir el amor del Señor but we need to live the love of God con todas las personas. with everyone. Y fíjense que el Espíritu Santo hace algo interesante en Romanos. And the Holy Spirit does something interesting in the book of Romans. Resume todo en una frase positiva. He resumes everything in a positive. Cuando leemos los mandamientos, When we read the commandments, ¿qué leemos? what do we read? No matarás, You shall not kill. no esto, You shall not no do that. lo otro, You shall not do no this. lo otro. You shall not do Es una that. forma negativa de decir algo. It is a negative way of saying something. Acá el Espíritu Santo nos da la forma positiva. And the Holy Spirit gives us a positive thing on ¿Cuál es this. la forma positiva? What is a positive way? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as Y esto es yourself. una deuda And that is debt que hay que empezar a that pagar, we need to pay. que hay que empezar a poner. That we need to Amar al prójimo como una misma. to love your neighbor as yourself. Siempre tenemos la tendencia a señalar lo malo. We always have the tendency to point out the negative. Y esto es lo que quiero compartir de lo que este pasaje ha estado trabajando en mi cabeza. And this passage has been working in my head. No se piense que estuve una semana tirado como los lagartos. Todos los días pensaba en esto. Don't think that I was just on vacation without the Bible. I was reading the Usted pensará que Bible. me estoy volviendo loco, pero yo no puedo parar de pensar en estas cosas. I'm always thinking on these Y things. yo estaba ya, llegué viernes de noche y ya estaba pensando en este mensaje. I reached there Friday night and I was already thinking about today's Y message. cómo esto debería ser práctico en mi vida. And how this should be practiced in my life. Porque como cristianos, Because as a Christian, estamos en tiempos donde tenemos que tener cuidado de todo lo que hacemos y decimos. we find ourselves that we need to watch out for everything we do and ¿Cómo say. afecta eso? How does that affect? No vamos a cambiar el mensaje. We're not going to change the Vamos a message. predicar la verdad. We're going to preach truth. Siempre. Always. Pero yo he visto muchos But predicadores I see many preachers. o personas que ni predicadores son pero lo hacen, Or people that are not preachers. que son muy hábiles para señalar. But they're very quick to point. Pero yo me pregunto, But I ask si es myself, en esto donde muchas veces no hemos fallado como iglesia, but is this where we have failed as a church? en la parte del amor práctico. In the part of practical love. Porque sí debemos señalar el pecado, Because we need to signal out pero sin. debemos abrir la puerta de la salvación. But we need to open the door for salvation. Y vamos a señalarlo y vamos a denunciar el pecado. And we will denounce sin. Pero debemos siempre tener cuidado But we always have to be de careful dejar abierta la puerta para que entre el pecador. to leave the door open for the sinner to come Porque in. todos los que estamos aquí, Because all of us that are here, la gracia del Señor nos ha alcanzado. the grace of God has reached out to Cuando digo us. la gracia, quiero enfatizar que nadie de los que estamos aquí, empezando por mí, lo merecemos. And I wanna say that nobody here deserves the grace of Y ahí God. afuera hay mucha gente como nosotros. And many people outside are like us, Entonces, está muy bien and it's good que hablemos claramente de lo que la Biblia dice en contra del pecado. to talk very clearly on what the Bible says about sin. No vamos a aceptar el homosexualismo, el lesbianismo o todas las ramas que por ahí salen. We're not gonna accept homosexuality or Como lesbianism, no vamos a aceptar el robar. just as we're not gonna accept people O como no stealing, vamos a aceptar el borracho. just like we're not gonna accept Perdón, no el borracho, la borrachera. people getting drunk, or we accept the people but not their sin. Pero cuidado con quedarnos en el juicio, But be careful with staying as a judge, señalando el pecado signaling out their sin, y no extendiendo la mano. and not extending your hand. Porque ¿qué sucede? Because what happens? ¿Qué hacemos si alguien de nuestra congregación, una niña queda embarazada? What do we do if a young girl becomes pregnant? Somos muy rápidos para decir, ¡ah! Quedó We're embarazada. very quick to point and to judge. Pero ¿sabe qué? But you know what? Es el momento It is the moment donde la persona necesita más apoyo. when the person needs more support. Y a veces
en la familia, and sometimes in the family, por orgullo, because of pride. hasta se le echa de la casa Sometimes you even they're kicked out of the house porque la niña quedó embarazada. because the girl was Y pregnant. no estamos de acuerdo con eso. And we're not in agreement No with estamos that. de acuerdo con el sexo antes del matrimonio porque la Biblia lo dice. We're not in agreement with sex before marriage because Pero la it says parte so. práctica del amor But the practical part of love es ayudar a esa persona. it's to help out that ¿Qué person. hacemos con el que se ha infectado con SIDA? What do we do with the person who's infected by AIDS? Ah, que se embrome, se muera de SIDA. May he die with AIDS. No sé, capaz que fue por drogadicto, por homosexual o porque estuvo con un homosexual, no sabemos. We don't know why, perhaps for drugs or homosexuality. Pero ¿sabe cuál es la parte práctica de la iglesia? But you know what the practical side of the church Ir a darle apoyo a ese enfermo. is to go help that sick person. Cuidarlo si es necesario. To take care ¿Me of están that entendiendo la diferencia? Do you understand the ¿Me difference? están entendiendo entre lo que es lo que la iglesia no va a cambiar el mensaje? The church will not change the message, Pero la parte práctica del amor, but the practical side of que es la love que debemos practicar, is that we need to es la practice, que estamos en deuda constantemente. is that we are constantly in debt with. Le voy a contar una historia para ilustrarles todo esto. I'm going to tell you a story just to illustrate all this. Hacía no sé cuánto, pero poco que me había convertido. It hadn't been too long since I had Y me llegó been un a Christian, libro and I got a book. que no creo que exista hoy. I don't think it exists anymore. Se llama Puré de Papas. Puré de Papas. Yeah. Mashed Mashed potato. potato. The name of the book is mashed Pero, a potatoes. ver, yo te amo, pero ¿es tan difícil traducir mashed potato? No, puré de papa. Porque el título del libro, Because the title of the book, es el título de un mensaje de un pastor. it is the message of a preacher, Que lo leí, me gustó mucho el mensaje, pero la verdad tantos años me olvidé. and I read it and I forgot. Me quedó el título. The title was left Y in my me head. quedó una historia And a story was que se the aplica message hoy. that is applied to today. Porque la historia, no sé si han escuchado hablar de Juan Carlos Ortiz, un pastor argentino. I don't know if you ever heard of Juan Carlos Ortiz. En Argentinian los pastor. años 90, In the 90s, su iglesia fue la iglesia que más creció en Argentina. his church was one that grew the most in Argentina. Entonces él cuenta en su libro, So then he tells in this book, él rápidamente llegó a 1000 miembros, quickly he got up to 1,000 members, pero él no estaba cómodo. but he wasn't comfortable. Y él dijo, nuestra iglesia está gorda, no es que esté creciendo. And he said, my church is fat. It's not that it's Si growing. no se crea que la iglesia que es grande es porque esté bien sana, es porque está gorda. A veces hay sana, no digo que no, pero a veces iglesias grandes están gordas. Some churches that are big, they're just fat churches. Están ahí porque les dan un buen espectáculo, los dejan tomar café, los dejan fumar, todo ahí, hacen bingo, bailar, todo. ¿verdad? Churches are full because they get to, sip on coffee while they're at Y church. él no estaba conforme, decía, la iglesia está engordando, no está creciendo. And he said, my church is getting fat, not growing. Y él un día sintió de predicar sobre el amor And he thought one day of to preach about love. y él preparó el mensaje. And he got the message Y ready. empezó a buscar definiciones de amor y en griego y en todo eso que uno hace cuando prepara un mensaje para después armarlo. And he began to study about the topic of love, and so he could finish Y the ese message. domingo se levantó y se fue a la iglesia a And predicar. on that Sunday he woke up, went to Pero él church, sentía que no, but he thought he felt something, que algo no funcionaba. that something was going on. Y entonces llegó el momento de predicar So then the time to preach came, y él sintió que no debía predicar. and he thought not to preach. Entonces dice, hermanos, He said, brothers, el texto para hoy today's text es ámense unos a otros. is love Lo que Love one another. leímos de Lucas, one another. que esa es la forma en que nos iban a reconocer, amándonos los unos a otros. Ámense los unos a otros. Love one another. Cerró la Biblia y se sentó. He closed the Bible and took a seat. Se imagina 1000 personas Can you imagine 1,000 y el people? pastor que abre la Biblia y se sienta. And he opens the Bible and says that and then sits down. ¿Sabe lo que es 2 minutos con silencio? Es una eternidad. Usted no sé si se ha dado cuenta. Tratar de estar 2 minutos en silencio 1000 personas es una eternidad. 2 minutes in silence between 1,000 people is it's like an El eternity. de la música le hacía seña al pastor que hay que cantar otra más, ¿no? Como que no había habido comunicación. Dice el pastor, no. That was the message. Así que se levantó como nadie. Hermanos, So then he got up. este es el texto para hoy. This is today's text. Ámense los unos a los otros. Love one another. Se sentó. He took a seat.
La esposa lo miraba. His wife looked at him. El libro dice, mi esposa pensó que era el momento que me estaba volviendo loco. And the book says that it was the time that my wife thought I was going La esposa crazy. decía, yo sabía que esto iba a pasar. Entonces pasaron otros 2 minutos. So then another 2 minutes went by. Se levantó. He Hermanos, got up. Brothers, este es el texto que tenemos para hoy. this is today's text. Amémonos los unos a los otros. Love one another. Creo que lo hizo 4 veces He did that about 4 y times, se sentó. and he took his seat. Hasta que alguien, Until somebody, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, lo tocó touched that y person. entendió And he understood lo que el mensaje tenía que hacerse. what the message was about. Y se le dio vuelta. La persona esa se dio And vuelta that person got up y le dijo al hermano que tenía atrás, and told the brother behind him, hermano, mucho gusto. brother, good to meet you. Yo soy Juan Pérez. ¿Hay algo en que yo lo pueda servir? Is there anything that I can serve you Y with? pronto And soon enough, otros empezaron a comprender others began to y understand. empezaron a preguntarse, And they began to ¿en ask, qué te puedo how ayudar? can I serve you? ¿Qué puedo hacer por vos? What can I do for you? Y eso revolucionó la iglesia. And that began a revolution. Dice que ese día en la congregación había 28 personas sin trabajo That day, there was 28 people with no work, y no que todos jobs. se fueron con trabajo de la iglesia. And then they all had Aparte de jobs otras cosas, besides otras other needs, necesidades. other needs that the ¿Por church qué? had. Why? Porque comprendieron Because they understood que amarse los unos a los that otros loving each other, es práctico. it's practical. No es simplemente, ay Señor, te pido por Vanina, bendícela, que haga tortita más rica que el otro día y todo. Eso está bien, orar los unos por los To otros. pray for one another is good. Pero el amor práctico, Vanina, ¿cómo estás? But practical love says, how are you? No un cómo estás del saludo, hola, ¿cómo estás? No, un cómo estás, quiero saber cómo estás. How are you doing? Quiero I want saber this si question. yo puedo de alguna manera I want ayudarte. to know how I can help that person. Incluso si hay problemas que yo no puedo ayudarte, déjame compartirlo en oración y vamos a ver justo cómo esto se And even resuelve. if I can't help the person, but just to Eso es el share. amor práctico. Yo no sé si el Practical último love. domingo que estuviste acá, I don't know if last Sunday that you were here, antes que se fueran los hermanos, le pregunté, ¿cómo estás, hermano? before the brothers left, No te vi, hace 3 domingos que no te veo. you asked a brother and sister, how are ¿Cómo you? estás? How are you? ¿Será que te puedo ayudar en algo? Is there anything I can help Estoy you a with? tus órdenes. I'm here to serve Y you. que algún vivo te va a decir, sí, preciso $10,000. And somebody might say to you, I need Pero $10,000. no se trata de But plata. it's not about money. Si la tenés y podés ayudar a alguien, dásela. If you have it and you can help No hay somebody, problema con give eso. it. Se trata del amor It's práctico. about practical love. El preguntarme, ¿qué le pasa a mi hermano? And to ask, what's wrong with my O a mi brother hermana. or my sister? ¿Por qué no lo veo? ¿O por qué la vi con cara amargada? Or why does that person have a sad ¿O con face? cara de problema? Or perhaps they have problems. ¿Será que yo puedo hacer algo para ayudar? Could it be that I can do something to help that person? Ahora usted, qué bueno que está eso. And you might think that's good. ¿Sabe cuánto estuvo el pastor Juan Carlos Ortiz abriendo la Biblia diciendo, hermanos, ámense los unos a los otros? You know how long he spent time doing this? Casi 4 meses. 4 months, almost. Eso era lo que pasaba los domingos. That's what needed to happen every Se le fueron 300 personas. 300 people left. Y el pastor no le gustó, claro, Pastor wasn't, he didn't like it. pero dijo, ahora estamos creciendo, And he said, now we're growing. no estamos engordando. We're not getting fat. Porque la gente está entendiendo que es cristianismo. Because the people understood what Christianity was. Entonces llegó un día So then a day came by, que llegó a la iglesia and he got to church, y dijo, hermanos, and he said, brothers, tengo otro mensaje. I have another ¡Ay! message. ¡Ah! Todos aplaudiendo. And everybody was clapping. La iglesia aplaudiendo, por fin un mensaje. ¿Y sabe cuál fue? And you know what the message Este was? es el texto que tengo para hoy. This is today's text. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as Y yourself. se sentó. And he took his seat. Se levantó al rato. He got up again. Hermanos, Brothers, este es el texto que tengo para hoy. this is today's text. Amarás a tu prójimo You shall love your neighbor como a ti mismo. as yourself. ¿Cómo dice en inglés? Your neighbor. Neighbor, yeah. ¿Verdad? ¿Sabe qué empezó a suceder? You know what began to happen? La gente se empezó a ir. People began to Y leave. dice que en pocos minutos el parking quedó desierto. So parking lot was empty. Porque ¿sabe qué comprendieron? You know what they understood? Que debían ir That they needed to go afuera. outside. Y se fue cada uno a su barrio. And they left to their Y la neighborhoods. gente empezó a golpear las puertas. And they began to knock on the door. Hola vecino, yo soy el que vivo ahí. They began to greet each other. ¿Sabe qué le vengo a preguntar? You know what I'm here to ask? ¿En qué puedo servirle? And how can I ask? How can I ¿Hay help? algún problema, alguna situación que yo pueda ser útil? Is there anything I can help you with?
¿Y sabe qué empezó a suceder? And you know what began to happen? La iglesia empezó a crecer. The church began to No a grow. engordar, Not to get a fat, crecer. but to Y grow. empezó a recibir llamadas. And they began to get calls. Hola, esta es la iglesia tal y tal. Is this the church such and such? Sí, sí, es esta. Yes, this is ¿En it. qué podemos servirle? And how can we serve you? Justamente me han hablado de que ustedes tienen una comunidad que sirve. There's a community that serves in your church. La iglesia empezó a hacer luz. So then the church began to be light. ¿Por qué? Why? Por una sencilla For a razón. very simple reason. Comprendió el amor práctico. They understood practical love. No es simplemente estoy orando por vos, hermano. It's not Que just está about bien. praying. It's Oremos. good. We Oremos pray. mucho. We pray a lot. Pero llevemos la oración a la práctica. But we take our prayers to practice. Y yo no voy a motivar a nadie a que lo haga. And I'm not going to motivate anyone to do Pero this. yo espero que esto se clave en tu mente. But I pray that this is nailed in your Y baje mind. a tu corazón. And that it may reach to your heart. Y cada vez que vengas a la iglesia And every time you come to o church, que veas que alguien no viene, or that you see somebody didn't come, te preguntes qué estará pasando. you may ask, what's going on? ¿Será que puedo hacer algo por mi hermano o por mi hermana? Could it be that I can help out that person? Porque muchos dejan eso para el pastor o la pastora y está bien. Many people leave that for the pastor. Pero eso es trabajo de la comunidad. But that is the work of the community, Amarnos los unos a los otros to love each other y a nuestro prójimo and to our neighbors como a nosotros mismos. as we love ourselves. Es decir, que cuando yo no tengo que ir a Cuba para ver que hay tanta necesidad, hermano. I don't need to go to Cuba to see necessity. Yo sé que en Canadá la hay. I know that in Canada there Porque is. ¿sabe cuál es la necesidad más grande que hay en el ser humano? You know what the greatest need in the human being is? Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. Y quizá vayas afuera And perhaps y le outside, digas a tu vecino, ¿en qué puedo servir? you may say to your neighbor, how can I serve Y you? algún vivo también te va a decir, preciso plata. And somebody might say, I need money. Y capaz que no tenés. And perhaps you don't Y have. sabes que no tengo plata. I don't have money. Pero quiero ver cómo te puedo compartir comida. Maybe I can share food with you. Podemos orar juntos. Maybe we can pray together. Podemos confiar juntos en Dios. Maybe we can trust in Y God yo te together. aseguro, And I yo can te assure you, aseguro I can assure you que luz va a empezar a salir entre las tinieblas. that light will begin to resonate over darkness. Eso es lo que nos dice más adelante, que andemos como en el día, It says that we should walk as in the daytime, mostrando el amor de Dios. showing God's love, Pero no solo hablándolo, not just speaking it, mostrándolo. showing it. El amor Love es práctico. is practical. Y existe otra motivación para practicar el amor. And there's another motivation that exists to practice love. Versículo 11 al 13. Verse 11 to 13. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Fíjense que una de las grandes motivaciones One of the greatest motivations para el cristiano de la época de la primera iglesia, for the primitive church, del primer siglo, for the first century, era la venida del Señor. it was the coming of the Lord. En medio de las persecuciones, In the midst of persecution, en el año 60 y pico se levantó una de las más grandes. in the year 60, one of the greatest persecutions. Quizás años donde el Evangelio, la carta a Roma había sido escrita o iba a ser escrita. It was when the year that this letter was written. Pero en medio de persecuciones, But in the middle of persecution, asesinatos, killings, donde los cristianos eran tirados a los leones, where Christians were thrown into the lion's den, Pablo le dice a la iglesia Paul says to the church que nos amemos unos a that otros, we should love each other. y esto teniendo en cuenta los tiempos en que And vivimos. this having in mind the times that we are living. Déjeme leerle este pasaje en otra traducción que va a ser mucho más clara. There's another passage in another La translation. traducción al lenguaje actual. Dice así: estamos viviendo tiempos muy importantes We are living in important times, y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. and you have been living as though you were sleeping. Ya es hora de que despierten. It's time to wake up. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. The coming of the Lord is very near. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Closer than when we began to believe in Him. Y casi llega el momento. And it's almost here. Y miren lo que dice. Look what He says. Así que dejemos de pecar, So then let's stop sinning. porque pecar es vivir en la oscuridad. Because
Because sinning is living in darkness. Hagamos el bien, Let's do good. que es como vivir en la luz. That is like living in light. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo Let us control the desires to do wrong. y comportémonos correctamente, And let us behave correctly. como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. As if we were walking in daytime every time. No vayamos a fiestas donde hay desórdenes, Let us not go to the feasts where there's disorder. ni nos emborrachemos, Or get drunk. ni seamos vulgares, Or let us be vile. ni tengamos ninguna clase de vicios. Or any type of bad desire. No seamos, no busquemos pelea ni seamos celosos. Let us not look for fight or be jealous. Más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. But let Christ protect us. Entonces, ¿saben lo que nos está diciendo el pasaje? You know what the passage is saying? Que una de las grandes motivaciones para amar That one of the greatest motivations to love es reconocer el tiempo en que vivimos. is to notice the time that we are living in. Debemos darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. We need to realize in the times that we are living in. Como dice el pasaje, As the passage says, debemos mirar el tiempo we should look at the time desde la perspectiva de la eternidad. from eternity's perspective. Dios ha establecido periodos de tiempo God has established periods of time, y nosotros vivimos en los últimos tiempos and we are living in the last times porque el Señor está cerca. because the Lord is soon Si close. reconocemos los tiempos, If we recognize the nos times, va a motivar mucho más a amar it'll motivate us more to love porque el tiempo se termina because the days are almost y el over Señor viene a and buscarnos. the Lord is coming to get us. Reconocer los tiempos We recognize the times. también significa It also means practicar el to amor. practice love. Y Pablo llama la atención a la iglesia And Paul calls the church to y le dice, attention. están durmiendo, despiértense. Says you're sleepy, wake up. Estamos en los últimos tiempos. We are living in the last El days. cristiano está llamado a estar alerta. Christians are being called to be alert. El sueño Sleep. es una señal de los últimos tiempos. It is a sign of the last days. El sueño espiritual y el sueño teológico. Spiritual sleep and theological sleep. La iglesia duerme espiritualmente. The church is asleep Y spiritually. por eso el Espíritu Santo lo llama la atención. And that is why the Holy Spirit is calling our attention. Wake up. Despiértense. Wake up. Estamos en los últimos tiempos. We are living in the last days. Despiértense. Wake up. Tenemos que vivir como We cristianos. need to live as Tenemos Christians. que vivir en la luz. We need to live in the light. Despiértese, iglesia, que el Señor llega pronto. Wake up, church, and the Lord ¿Sabe is por here qué soon. digo teológicamente You también? know why I say theological as Porque una well? de las doctrinas Because one of the que doctrines se está intentando apagar that is they're trying to put out es la venida del Señor. is the coming of the Lord. Muchos famosos predicadores Many famous preachers out there están diciendo, olvídense de eso. are saying forget El about it. Señor no viene, eso es una historia vieja. The Lord is not coming, Pero no es así. but it's not like that. La Biblia dice The Bible que el says Señor that viene. the Lord is coming, Y la Biblia nos está llamando la and atención the Bible is calling out our de que attention según lo que estamos viendo, that according to what we see, estamos en los últimos tiempos. we are living in the last El days. Señor viene The pronto, Lord is coming soon, pero la iglesia but the church sigue dormida, keeps on sleeping, dormida sleeping espiritualmente, spiritually porque no está esperando a su Señor. because they're not waiting for their Lord. Por eso en Mateo, That is why in el Matthew capítulo 25, of chapter 25, se nos habla de las 10 it vírgenes. talks about the 10 virgins. Y esa historia In that story, está en medio de una enseñanza de Jesús sobre los últimos tiempos. it is in the middle of teaching of Jesus about Y the esas last days. vírgenes representan la And iglesia. those virgins represent the church. 5 estaban atentas esperando. 5 were ready. Las otras 5 dijeron, después vamos. The other 5 said, nah, later on. Después llenamos de aceite la lámpara. We'll fill our lamps with ¿Y oil qué after. sucedió? And what happened? Que llegó el Señor. That the Lord came. ¿Quiénes se fueron con el novio? Who left with the La que estaban bride, esperando. with the group? Las otras no quisieron atender. The ones that were not ready stayed. Las otras no quisieron aprontarse para la The venida. other ones didn't want to get ready for the coming. Y todavía cuando se enteraron que venía quisieron pedir prestado aceite. And when they knew that he was coming, they wanted to borrow oil. Hay cristianos que piensan que uy, cuando vea que el Señor viene ahí me pongo bien. People, Christians that think, oh, when the Lord is coming, I'm going to live better. Una vez hablé con uno y le dije, si el Señor viene, ¿estás pronto para irte? I asked somebody one day, if the Lord comes, are you ready to go? Y me dijo, no, la verdad que no. No, not really. Pero cuando vea la señal me apronto. But when I see the signs, I'll get ready. Bueno, cuidado porque vas a ser una de las 5 vírgenes que se quedó. Be careful because you're going to be like those virgins that were Porque not te ready. dormiste. Because you fell asleep. No estuviste preparado. You were not No ready. estuviste preparada. You were not ready. La iglesia tiene que estar despierta. The church has to be awakened. Porque nuestra forma de vida Because the way we live, es la de uno que se va en cualquier momento. it is the way of one expecting to leave any Boris se va moment. mañana para Perú. Boris is leaving to Peru tomorrow. Boris antes de subir al avión tiene que estar con el equipaje pronto.
Before getting into the plane, he has to have his luggage ready. Si no, en Perú va a tener problemas con la ropa. Or else in Peru, he's going to have problems. Tiene que tener ahí la ropa adecuada o la que tiene para los días que va a estar. Boris is going to have enough clothes for the time that he's going to stay over Hay there. que estar pronto. He's going to be El ready. cristiano tiene que estar pronto. The Christian has to be ready. Todos los días puede ser nuestro último día. Every day could be our last day. Mi pregunta, ¿estamos preparados o estamos durmiendo? My question is, are we ready or are we sleeping? Amar, To love, sencillamente, simply, para terminar, to finish, es vestirnos de Cristo. it's to clothe ourselves in Christ. Dice el final del versículo, el versículo 14, Verse 14, no, que no andemos en ninguna de esas cosas, lascivia, borrachera, glotonería, not to be walking in sin, sino vestirnos de Jesucristo. but to clothe ourselves in Christ. Qué hermosa figura, It's a beautiful figure. vestirnos de Jesucristo It says to clothe yourselves in Christ, y no proveer para los deseos de la carne. and not to, for the provision for the flesh. Para terminar, To finish, ¿qué significa vestirnos de Cristo? what does it mean to put on Jesus Christ? Significa sencillamente It means simply vivir de una manera to live in such a way que el obrar diario that to fulfill daily, debe estar reflejado en el obrar de Cristo. it should be in the working of Christ. En otras palabras, In other words, todo lo que hago, everything I do, ¿lo hubiera hecho Jesucristo? would Jesus have done this? Lo que voy a hacer, What I'm gonna ¿lo do, haría Jesús? Creo que salió una vez una moda, ¿no? De una pulsera There was a waistband. que decía, no sé qué, porque en inglés, pero decía, ¿qué Jesucristo? ¿What? Okay, ¿qué haría Jesucristo? It said, what would Jesus do? ¿Ok? Yeah. Bueno, muchos la compraron y se la ponían. Many bought it and they would put it on. Pero eso no es una moda, eso debería ser nuestro diario vivir. But that shouldn't be a style, it should be a daily living. ¿Qué haría Jesucristo? What would Jesus do? ¿Te preguntaste eso cada vez que vas a hacer algo? Have you ever asked yourself every time you've done something? ¿Qué haría Jesucristo? What would Jesus do? Tengo un problema en la calle. There's a problem out in the street. ¿Qué haría Jesucristo? What would Christ do? Un problema en la escuela. A problem at school. ¿Qué haría Jesucristo? What would Christ do? En el trabajo. At work. ¿Qué haría Jesucristo? What would Christ do? Con la suegra. With the mother-in-law. Es difícil. ¿Por qué haría Jesucristo? What would Christ do? Nunca tuvo suegra, pero habría que aplicar eso. He didn't have a mother-in-law, but Seguro que diría, fuego. No. Ahora voy para casa. ¿Qué haría Jesucristo? now going home, Capaz que alguno va a cenar afuera. ¿Qué haría Jesucristo? what would Christ do? Cada cosa, ¿qué haría Jesucristo? Everything that we do, we should ask ourselves, what would Christ do? Dijimos que la obra de la cruz, We said that the work of the cuando cross, empezamos esta serie, when we began this series, no era solo para justificarnos it wasn't just to justify y ourselves llevarnos al cielo, and to take us to heaven, sino para restaurar la imagen de Dios en nosotros, ¿se but acuerdan? to restore the image of God in us. Eso lo dijimos cuando empezamos. Es decir, desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. To build the character of Christ in our lives. Y este es el proceso por el cual estamos pasando. And this is a process which we're now going through. Y eso significa vestirnos de Jesucristo. And this means to put on the Lord Jesus Vistámonos Christ. de Jesucristo. To clothe ourselves in the Lord ¿Sabe Jesus por Christ. qué? You know why? Porque cuando Jesucristo caminaba, When Christ would walk, era el amor de Dios caminando. it was the love of God walking. O repasemos juntos mientras se pone de pie. Let's do a recap on all this. ¿Cómo trató Jesús a la mujer pecadora? How did Jesus deal with La the mujer sinner, adúltera. with the woman caught in ¿Cómo la adultery? trató? How did he deal with it? ¿Él dijo que no era pecado eso? Did he say that wasn't sin? No, es pecado. He said no, it is sin, Pero dejó la puerta abierta. but he left the door open. Vete y no peques más. Leave, but do not sin any more. ¿Cómo trató a los enfermos? How did he treat sick people? Le dijo, si estás enfermo, arreglátela, yo no tengo nada que ver contigo. Did he say, just, whatever, like, I'm not going to take care of this? Incluso a los leprosos le puso las manos. Even on top of the lepers, Cosa que estaba prohibida por la ley. even the people with leprosy, he Pero would touch. Jesús rompió con eso. But Jesus broke off with it. Eso eran leyes ceremoniales. Those were ceremonial laws. Pero Jesús rompió con eso. But Jesus broke off with that. Y puso las manos sobre los leprosos And inclusive. he touched the people with leprosy. ¿Cómo trató a aquella mujer? ¿Se acuerdan que le tocó el manto? You know, the woman Entre la that gente se hizo lugar y le tocó el manto. touched Jesus' robe. Jesús dijo, ¡ey! Me robaron poder. And Jesus said, oh, power has been Traigan a esa persona que acá le corto la cabeza enseguida. No, dijo, ¿quién? ¿Quién fue? Hay alguien acá que tuvo fe, se acercó y me tocó y fue sana. He wanted to know who it was. And she was healed. Y aquella mujer con miedo dijo, perdón, pero fui yo. She was afraid and she said it was me. Qué bueno que lo hizo. It was good.
con dignidad, con amor. with dignity and with love. Yo quiero que no me miren a mí ahora. I don't want you to look at me, Que pensemos en esto del amor práctico. but if we can all think about this. Puede adorar mientras tanto si quiere. I'm going to worship for now, Pero yo voy a hacer algo but I'm going to do something que solo el Espíritu Santo te puede motivar a hacerlo. that only the Holy Spirit can motivate you to do. Yo te voy a decir I'm going to tell you lo que aquel pastor dijo una vez. what that pastor said. Y no espero la misma reacción, simplemente espero que el Espíritu Santo obre en nosotros. And I'm not waiting for the same reaction, I'm just waiting for the Spirit to work in our lives. Amémonos los unos a los otros. Let us love one another. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor as you love yourself.